Una de las partes más importantes de la trigonometría son sus razones trigonométricas, las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Lo primero que tenemos que recordar es que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y sabemos que el total de los tres ángulos es 180 grados, es decir, los tres ángulos de un triángulo miden 180 grados. Eso hay que acordarse. Luego nos tenemos que acordar que al lado más largo es llamado la hipotenusa, que es justo el que está enfrente del ángulo recto, y los otros dos catetos. Pues bien, ¿cómo calculamos las razones trigonométricas de un ángulo agudo? Como veis, he indicado este ángulo como beta. Vamos a calcular las razones trigonométricas de este ángulo. Y son tres las razones trigonométricas de un ángulo. Está el seno, el coseno y la tangente. ¿Cómo calculamos el seno? ¿Cómo calculamos el coseno? ¿Y cómo calculamos la tangente? El seno lo vamos a calcular como el cateto opuesto al ángulo del que lo estamos calculando. El cateto opuesto es el que está enfrente de ese ángulo. En este caso B. Es decir, será el cateto opuesto, que en nuestro caso es B, partido de la hipotenusa, que en nuestro caso es A. Luego, ¿cómo calcularemos el seno de un ángulo de un triángulo rectángulo? Cateto opuesto entre hipotenusa. En el caso del coseno, va a ser cateto contiguo o adyacente, que es justo el que está tocando al ángulo sin ser la hipotenusa, partido de la hipotenusa, que en nuestro caso será C partido de A. Y en el caso de la tangente, ¿cómo calculamos la tangente? Cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, B entre C. Y de esta manera tenemos las tres razones trigonométricas. El seno del ángulo que queremos, que es siempre el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo que queremos, que es cateto contiguo entre hipotenusa. Y la tangente del ángulo que queremos, que es cateto opuesto entre cateto contiguo. Observemos que, si en vez de quererlo calcular sobre ese ángulo, lo quisiéramos calcular sobre este, que se llamaría alfa, el seno de alfa, como sería cateto opuesto, sería C partido de la hipotenusa. El coseno de alfa, como sería cateto contiguo, partido de la hipotenusa. Y la tangente de alfa, cateto opuesto entre cateto contiguo. Por eso es importante no aprenderse las letras tal cual aquí, sino entender que el seno es siempre cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto contiguo entre hipotenusa y la tangente es opuesto entre contiguo, ambos catetos. Y de esta manera podremos calcular cualquiera de las razones trigonométricas principales de un ángulo agudo.